Hay un hecho y en el medio muchas interpretaciones. En la calle, en el auto, en la casa, el bar, el trabajo. Hay distintos puntos de vista en el medio de tanta información. Ahí estamos nosotros, en el medio del ruido. En el medio hay un hecho y distintas miradas. En el medio hay un hecho y muchas verdades. En el medio hay mensajes y miradas. Y nosotros estamos ahí. ¿Qué ves? ¿Realidades? ¿Qué escuchas? ¿Verdades? ¿Qué lees? En el medio de las noticias, en el medio de la vida, en el medio de la verdad, en el medio estamos nosotros, aturdidos, confundidos. Ahí estamos nosotros, en el medio de los medios. En una sociedad mediatizada como la nuestra, la televisión, la radio y los diarios ocupan un lugar central en nuestras vidas. Por un lado, todos juntos cumplen un rol clave dado que son los grandes productores de sentido, mientras por otro y al mismo tiempo, algunos medios proponen un tipo de comunicación que parece construir un receptor pasivo, que solo... Ha aparecido la comunicación al instante, global. Es decir, la gente comunica entre sí sin la mediación de maestros, profesores, periodistas, intelectuales. Cada vez más, además, se entra en Facebook, en cualquiera de los sistemas que están apareciendo. Seguramente van a aparecer muchísimos más. Entonces, evidentemente, esto provoca una serie de perspectivas, por un lado, muy positivas, y por el otro lado, un momento de transición que genera una enorme confusión. ¿Cuáles fueron los procesos comunicacionales que propiciaron la concentración mediática que existe hoy en nuestro país y en el mundo? Todo comenzó en Rusia en la década de 1910 con los trabajos del lingüista Ferdinand Saussure, quien relacionó la estructura con los elementos de la lingüística. Entonces surge una inquietud. ¿Qué es estructura? Este término es fundamental para entender esta teoría. Vamos a verlo. Definimos entonces estructuras como el conjunto de elementos interconectados e interdependientes que dan o generan un sentido y un significado entre sí. Gracias a la definición de este término empiezan a surgir varios pensadores y varios autores, como lo son Jacques Lacan y Roland Barthes, de los cuales hablaremos, nos enfocaremos y centraremos en este video para explicarles el estructuralismo a partir de esas ideas. Es así como en el estructuralismo el término estructura, que juega un papel muy importante, pasa de ser algo meramente lingüístico a convertirse en algo literario, social, filosófico y hasta epistemológico. Este enfoque entonces se centra en el estudio de un mensaje y su interpretación. Esta teoría afirma que un mensaje puede ser interpretado por un receptor en un contexto específico. Es entonces una crítica a los enfoques lineales y afirma que la comunicación va más allá del mero hecho de transmitir un mensaje. Propone entonces que un mensaje puede ser interpretado de muchas maneras y de igual forma puede tener diversos sentidos. Es aquí donde surge una inquietud, que es la que nos llevará a este recorrido, y es cómo se construye ese sentido, de acuerdo a nuestro contexto, a nuestra cultura. ¿Qué pasa? Para ello, la teoría estructuralista
toma los aportes de la semiótica entendida como la teoría general de los signos. Eso quiere decir que la palabra signo, el término signo, juega un papel fundamental para entender esta teoría. Entonces, los signos son unidades significativas, algo que nos transmite un mensaje. Entonces puede ser una palabra, un gesto, un sonido, un objeto, entre muchas otras cosas. Algo que es compartido socialmente. Por ejemplo, si yo dibujo un garabato, muchas personas no lo van a poder entender. Eso quiere decir que un garabato no es un signo, porque no es compartido socialmente. Cabe rescatar que los signos tienen partes especiales y específicas que lo hacen como tal. Es el significante y el significado. El significante es lo que nosotros podemos percibir con nuestros sentidos, lo que nosotros podemos ver, escuchar, oler, saborear, palpar o tocar. Y el significado es esa representación ya asignada, es como un concepto mental que nosotros tenemos. Un ejemplo muy básico. Silla. Si yo te digo silla, tú vas a pensar en la silla de tu casa o vas a pensar en la silla de un aula de clase. Entonces, ese sería el significante, el objeto como tal o la palabra silla. Mientras que el significado ya es algo que está asignado. Vamos a mirarlo en el diccionario. Silla, que proviene del vocablo latino sella, es un asiento unipersonal que dispone de respaldo. Se trata de un mueble presente en todas las casas, ya que permite que las personas se sienten. Entonces ven la diferencia entre significante y significado. Esto nos lleva entonces a concluir dos cosas muy importantes. La primera, siempre que nosotros nos comunicamos es a través de los signos, de un mismo sistema de signos, o sea, lenguaje. Y en nuestra vida cotidiana estamos interpretando signos siempre. Para finalizar y poder ir a conocer esos aportes que hicieron nuestros dos autores a esta teoría, vamos a entender qué es un código. Los códigos son los conceptos en los que ponemos a un signo para poder leerlos. Los códigos son los que dividen a los signos en grupos, ya sean códigos médicos, códigos de estética, de comportamiento, entre otros. Pensemos, por ejemplo, en el signo o en el gesto de guiñar el ojo. ¿Qué significado tendría guiñar el ojo en determinado contexto? El signo de guiñar el ojo puede significar complicidad, pero si alguien tiene un tic en el ojo, miren que el sentido cambia. De esta manera podríamos entender mejor el estructuralismo planteado como Ferdinand Saussure, que nada puede existir sin la existencia de otra cosa. Esta teoría se centra entonces en el mensaje más que en el medio, cómo se construyen e interpretan mensajes y la complejidad de este proceso. A continuación vamos a ver a mi compañera Sara y Laura con nuestros dos autores. Jacques Lacan fue un médico, psiquiatra, psicoanalista francés conocido por los aportes teóricos que le hizo al psicoanálisis, basándose en la experiencia analítica de la lectura de Freud, incorporando elementos del estructuralismo, la lingüística estructural, la matemática y la filosofía. La teoría lacaniana. Me voy a basar en una frase de Lacan que dice: el lenguaje determina en gran parte cómo es que nuestra mente está estructurada. Con esta frase, Lacan pretende poner al inconsciente en la imposibilidad de representar objetos reales de manera absoluta, sino a través del lenguaje, porque todos lo representamos con el lenguaje. Él lo divide en tres subgéneros, que son lo real, lo imaginario y lo simbólico. Lo real es lo que no se puede explicar en el lenguaje, lo auténtico, lo que no está sujeto en una cultura. Como ejemplo podemos tomar la sexualidad. En lo imaginario
está el cómo se ve uno y el cómo se expresa uno. Como ejemplo, el ego. Y lo simbólico es el orden del lenguaje, lo que manifiesta a través del deseo en forma de discurso. El inconsciente sigue la lógica del discurso y por ello siempre está prevenida o estructurada. Bueno, el interés de Lacan con todo esto es saber quién se expresa, qué expresa y cómo lo expresa, ya que el inconsciente está estructurado y muestra todo esto, de tal forma que lo que expresa es lo que no se puede decir. Gracias a que el inconsciente está estructurado como lenguaje, el deseo no expresado es analizable y por ello la labor del psicoanálisis es ser un traductor. Lacan también retoma a Saussure modificando algunos de sus postulados. El primero, el sujeto es inconsciente en la estructura del lenguaje, ya que el significado tiene afectos sobre él mismo o sobre el ser. 2. El significante tiene supremacía sobre el significado. 3. El signo es arbitrario. 4. Que todos los cambios del significante son los que determinan el significado y que todo esto es posible gracias al lenguaje. El inconsciente ya definido como un sistema de significantes, en el cual el interés no gira alrededor del mensaje, sino que circula dentro de un conjunto en el que se relaciona cada persona, responde a una señal simbólica y toma un lugar determinado con una relación a la señal que ya se le ha dado. Entonces, ya la importancia no está cifrada en las cosas como tales, sino más bien en el lugar en la que estos ocupan. El inconsciente es una estructura organizada de la comprensión de sí mismo y contiene una serie de elementos, un discurso coherente, entero y dividido en dos. Se puede tomar la función y la estructura. La función, como su objetivo primario, es servir al medio de comunicación. Pero en el método psicoanalítico utiliza esquemas que desenvuelven una sola dimensión. Lenguaje, habla. La estructura toma las relaciones y los elementos del sistema y los involucra. Gracias. Roland Barthes fue un escritor, filósofo, ensayista y semiólogo francés del siglo XX. Estudió los signos no lingüísticos y los llamó los signos semiológicos. Barthes define el estructuralismo y dice que tiene como objeto todo sistema de signos, es decir, se refiere al estudio de signos y la relación que hay entre el significado y significante. Según Barthes, se entiende por estructura una relación más compleja entre estos elementos formales, que ya no son autónomos, sino interdependientes, de tal forma que la mutación de uno de esos fragmentos supone un cambio en el sentido total que recibe el conjunto. En la estructura, la alteración de un componente afecta al resto de las partes, de tal manera que el todo no es mutilado, como sucedería en la composición, sino transformado, cambiado fundamentalmente. Es decir, la estructura no es la sustancia medular del objeto ni tampoco su núcleo, sino el sistema relacional inmanente al objeto que lo hace obvio. Según Barthes, en toda actividad estructuralista se dan dos procesos: descomposición y recomposición del objeto, o como prefiere llamar Barthes, recorte y ensamblaje. Cuando Roland Barthes nos habla del estructuralismo, niega que sea un movimiento o una escuela, ya que no hay solidaridad entre los hombres ni en las ideologías de quienes se dedican a este tipo de trabajo. Y prefiere que se entienda por estructuralismo una actividad que tiene unos determinados fines.
Él dice que el hombre estructural toma lo real, lo descompone y vuelve a recomponerlo. Y entre los dos tiempos de la actividad estructuralista se produce algo nuevo donde se recompone un objeto para hacer aparecer funciones. Bueno, este señor nos habla de que la actividad estructuralista comporta dos operaciones típicas que son recorte y ensamblaje. El recorte dice que se recorta el primer objeto, el que se le da a la actividad de simulacro, equivalente a encontrar en el fragmento móviles cuya situación diferencial engendra un determinado sentido. ¿Cómo se puede explicar esto? Es decir, que el fragmento en sí carece de sentido, pero es tal que la menor variación aportada a su configuración produce un cambio del conjunto. En el paradigma, a lo que se refiere Barthes, dice que lo caracteriza al objeto paradigmático es que respecto a los demás objetos de su clase están en una cierta relación de afinidad y de semejanza. Dos unidades del mismo paradigma deben parecerse un poco para que la diferencia que las separa tenga la evidencia de un resplandor. Y en la segunda operación está el ensamblaje. Una vez propuestas las unidades, el hombre estructural debe descubrirles o fijar las reglas de asociación. Lo que se produce en este estadio, una segunda actividad, lo que es un simulacro o un tipo de especie que combate contra el azar. Además, saca a plena luz el proceso propiamente humano por el cual los hombres dan sentido a las cosas. Muchas gracias.